Buenas noches, mi nombre es Regina Sánchez Morales y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial y esta vez les voy a hablar sobre el tema 9 y 10 de Estadística Inferencial 2. Empezaremos con el capítulo 9, inferencias a partir de dos muestras. Empezamos con el problema número 3 del capítulo 9.2 y aquí nos pide como pregunta principal qué representan los símbolos P1 y P2. Pues los símbolos P1 y P2 representan proporciones poblacionales y ¿cómo se calculan? P1 es la división de X1 que viene siendo el número total de sujetos, entre N1 que es el número total de la población. Tenemos como X1 15 y como N1 1583. Se hace una división y el resultado es 0.009475. Y para la proporción poblacional 2, del mismo modo es X2, que en este caso es 8, sobre N2, que es 157. Y como resultado 0.05096. Y ya contestamos a nuestra pregunta, ¿qué representan los símbolos P1 y P2? Proporciones poblacionales. Continuaremos con el capítulo 9.3, inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. El ejercicio número 2 de este capítulo nos pregunta, ¿qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres? Como respuesta, el intervalo de confianza sugiere que hay una diferencia entre la frecuencia del pulso de hombres y mujeres porque el intervalo de confianza no contiene 0. Como ejercicio número 4, grados de libertad. Aquí como pregunta principal nos piden en qué sentido el uso de un valor crítico de t igual a 2.426 es más conservador que el uso del valor crítico de 2.376. El valor crítico de t es igual a 2.426 es más conservador. ¿Por qué? Porque este es el puntaje t más alto correspondiente y por lo tanto rechazará la hipótesis nula con menos frecuencia, que el puntaje t más bajo, que en este caso es 2.376. Continuamos con el capítulo 9.4, destrezas y conceptos básicos. El problema número 1 nos pide, a continuación se presentan los intervalos en minutos y tenemos una serie de datos previos y posteriormente a las erupciones del geyser Old-Faithful. Calcule los valores de la media y la desviación estándar en general. ¿Qué representa la media? ¿Qué representa este símbolo? Este símbolo representa la media de la población de las diferencias entre los tiempos. Como problema número 5 del capítulo 9.4 tenemos el rendimiento de automóviles. A continuación se presentan las cantidades medias de consumo de combustible en millas sobre galón de una muestra de automóviles. Tomadas del conjunto de datos 16 del apéndice B, que encontrarán en su libro de estadística inferencial. Tenemos los datos, consumo de combustible en la ciudad, consumo de combustible en carretera y la diferencia de cada uno de estos grupos de datos. Que nos dice que la media es la suma de los valores dividida por el tamaño de las muestras n. Para obtener la media vamos a sumar la diferencia de cada uno del conjunto de datos y dividirla entre la muestra n, que en total son 4. Nos da un valor de menos 8.25. Y para calcular la desviación estándar, vamos a hacer una raíz cuadrada de ciertos valores. En este caso ya lo tenemos aquí listo y nos da un aproximado de 0.5. ¿Cómo determinamos el valor del estadístico de prueba? Pues vamos a dividir la media entre la división de la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y que nos da un total de menos 33.00. Para determinar los valores críticos debemos usar la tabla A3 que viene en nuestro libro de estadística inferencial de Triola y que nos dice que son GL, que son grados de libertad, es igual a n-1, en este caso n es igual a 4, menos 1 es igual a 3. Y la respuesta es un estadístico de prueba de 0.025 que es igual a más menos 3.182.
Como problema número 7 para el capítulo 9.4 tenemos el intervalo de confianza. ¿Y qué nos dice el problema? Que utilicemos los datos muestrales pareados del ejercicio 5 y que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de todas las diferencias, con el siguiente formato: consumo de combustible en la ciudad, 2, consumo de combustible en carretera. Y aquí tenemos una tabla con los datos de consumo de combustible en la ciudad y consumo de combustible en la carretera y la diferencia de cada uno de ese conjunto de datos. Okay, la media es la suma de los valores dividida por el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculamos la media? Hacemos una suma de cada una de las diferencias y la dividimos entre el tamaño de la muestra, que en este caso son 4. Okay, y nos da un valor de menos 8.25. Después calculamos la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las desviaciones dividido entre n-1. Tenemos aquí la fórmula para hacerlo y después de ello nos da un valor muy cercano a 0.5. Y para el valor crítico utilizamos la tabla A3 que viene en el libro Estadística Inferencial de Triola, con grados de libertad n-1, n es igual a 4 y menos 1 nos da un total de 3. El valor crítico esté con 0.025, que es igual a más menos 3.182. ¿Okay? De ahí calculamos el error marginal, y el error marginal es el valor crítico. Entonces el error marginal es igual a 0.7955. Y el intervalo de confianza sería menos 9.04455, que es igual a menos 8.25, que fue la media, menos el error marginal, que es 0.7955. Eso nos da un total de 7.4545. Okay. Continuando con el capítulo 10, correlación y regresión. Empezaremos con el capítulo 10.2 y el ejercicio número 21. Se nos dan unas instrucciones, que es la prueba de una correlación lineal. En los ejercicios que siguen, construir un diagrama de dispersión, calcular el valor del coeficiente de correlación lineal R y calcular los valores críticos de R a partir de la tabla A6 que viene en el libro Estadística Inferencial, utilizando un valor de significancia de 0.05 y determinar si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Okay, el ejercicio número 21 nos presenta un conjunto de datos que son los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora. Okay. La pregunta es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros? Pues tenemos aquí nuestro conjunto de datos, choques frontales y choques traseros, y tenemos que empezar a llenar una tablita con los diferentes valores que nos serán necesarios. Para empezar a hacer la gráfica, debemos de tener el conjunto de datos choques frontales y choques traseros aquí en nuestra pantalla de Minitab. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace para comenzar? Primero nos vamos a gráficas, de ahí una gráfica de dispersión, y vamos a agarrar una gráfica de dispersión con regresión. ¿Okay? Vamos a seleccionar el conjunto de datos para Y, que en este caso es choques traseros. Le damos doble clic, y después para X, que es choques frontales. Y después de seleccionar eso, damos OK. Y así generamos nuestra tabla de dispersión para los dos conjuntos de datos que tenemos. Después de que construimos nuestra gráfica, tenemos que calcular el coeficiente de correlación lineal. Tenemos aquí una fórmula y nosotros pues ya sacamos cada uno de estos valores. La sumatoria, para empezar, teníamos el conjunto de datos X y Y,
De ahí sacamos la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Y de ahí lo tenemos que dividir entre la raíz cuadrada de estas fórmulas. Después de llevar a cabo cada una de estas operaciones, tenemos un resultado de menos 0.283, que es el coeficiente de correlación lineal. Y debemos comparar el valor R con los valores críticos de la tabla A6 que viene en el libro de estadística inferencial. R es igual a menos 283 y N, que es el tamaño de la muestra, son 7 y utilizando un alfa de 0.05. Comparando estos datos tenemos que el coeficiente de correlación es menor que 0.754. ¿Okay? Y concluyendo, no hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros. Continuando con el ejercicio 23, tenemos un conjunto de datos que uno es de las concentraciones en partes por millón de CO2 y el otro conjunto es las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. ¿Okay? Y existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos y empezamos a llenar una tablita con los valores de X, en este caso es CO2, y Y, la temperatura. Multiplicamos X por Y y le sacamos sumatoria. Sacamos potencia al cuadrado de X y lo mismo sumatoria y potencia al cuadrado de Y y sumatoria. Empezamos por generar la tabla de dispersión. Tenemos nuestro archivo en Minitab con los valores en una columna CO2 y en la otra columna temperatura. Seleccionamos gráfica de dispersión con regresión y de ahí para Y seleccionamos la temperatura y para X el CO2 y damos OK. Y así generamos la tabla de dispersión. Después de sacar la gráfica de dispersión, calculamos el coeficiente de correlación lineal. Aquí tenemos una fórmula para hacerlo. Igual ya tenemos en nuestra tabla anterior cada uno de los valores que vamos a necesitar, que es la sumatoria de XY, la sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de Y al cuadrado. Después de que realicemos eso, tenemos un valor de 0.892. De ahí comparamos el valor de R, que es el de coeficiente de correlación lineal, con los valores críticos de la tabla A6. El coeficiente de correlación lineal es 0.892, el tamaño de muestra son 10 y tenemos un alfa de 0.05. 0.892 es mayor que 0.632, que es el valor crítico, y al ser mayor el coeficiente de correlación lineal, se concluye que sí hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Continuando con el problema número 25 del capítulo 10.2, se nos presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en las proporciones de triunfos y los resultados de la diferencia. Diferencia 5, número de carreras anotadas, y 2, número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente. Y la pregunta es, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior? Con el conjunto de datos que nos proporcionan, vamos a empezar a llenar una tabla. El conjunto X será la diferencia y el conjunto Y serán los triunfos. Vamos a sacar sumatoria de cada uno de estos dos. También necesitamos, para calcular más adelante nuestro coeficiente de correlación lineal, el producto de X por Y y el cuadrado de X, así como el cuadrado de Y la sumatoria de cada uno de estos. Comenzamos haciendo nuestra gráfica de dispersión.
Ya estamos en nuestra pantalla de Minitab y tenemos nuestros datos, diferencia y triunfos. Le damos clic a gráficas, gráfica de dispersión con regresión, y en el conjunto Y vamos a colocar los triunfos y en X la diferencia. Y presionamos OK. Y ahí tenemos nuestra gráfica de dispersión con la línea de regresión. Después de realizar la gráfica de dispersión, vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal utilizando los valores que ya calculamos previamente, que son los que vienen en esta tabla. Nada más los acomodamos tal y como dice esta fórmula y obtenemos un valor de 0.872. De allí vamos a comparar el valor R, el coeficiente de correlación lineal, con los valores críticos de la tabla A6. Y el valor crítico es 0.811. R es 0.872 y con un alfa de 0.05. Nos dice que el coeficiente de correlación lineal es mayor que 0.811, y si esto es así, se concluye que sí hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Continuamos con el ejercicio 29 del mismo capítulo 10.2 y como instrucciones debemos utilizar los datos del apéndice B, que aquí los tenemos ya, para construir un diagrama de dispersión, calcular el valor del coeficiente de correlación lineal R, que ya lo calculamos anteriormente, y calcular los valores críticos de R a partir de la tabla AC con un nivel de significancia de 0.05 y determinar si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las dos variables. Ok, aquí tenemos el conjunto de datos del apéndice B, conjunto de datos número 9, y debemos utilizar los datos variados que consisten en los presupuestos invertidos, que son los de esta columna, en las películas, y las ganancias brutas que se generaron. De una vez calculamos el producto de X por Y la sumatoria, así como X al cuadrado y Y al cuadrado y la sumatoria de cada uno de estos. Comenzamos con generar la tabla, la gráfica de dispersión en Minitab. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos de presupuestos invertidos y ganancias brutas. Vamos a dar clic en gráfica de dispersión y con regresión. En el valor Y vamos a poner las ganancias brutas y en el valor X los presupuestos invertidos. Presionamos OK y así se genera la gráfica de dispersión. Después de construir la gráfica de dispersión con los datos que tenemos aquí en la tabla, vamos a sacar el coeficiente de correlación lineal. Aquí tenemos la fórmula para hacerlo y en la tabla tenemos todos los valores que necesitamos para ello. Y después de resolver esta operación tenemos un valor de 0.744 y ahora comparamos el valor del coeficiente de correlación lineal, el valor R, con los valores críticos de la tabla A6. Los valores críticos es 0.335. ¿Okay? Los comparamos y si el coeficiente de correlación lineal es mayor que el valor crítico, se concluye que sí hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre los presupuestos invertidos y las ganancias brutas de las películas. En este caso sí, el coeficiente de correlación lineal es mayor que el valor crítico. Continuando, tenemos el ejercicio 16 del capítulo 10.3 y aquí debemos utilizar los mismos conjuntos de datos que en el ejercicio de la sección 10.2 y debemos determinar la ecuación de regresión, permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción, la X, calcular los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Ok, calcular la mejor estatura predicha. El candidato obtuvo el segundo lugar
Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Tenemos el conjunto de datos de ganador y segundo lugar. ¿Okay? Tenemos nuestra tabla, como valor X es ganador y valor Y segundo lugar. Calculamos el producto de X por Y y la potencia de X, así como la potencia de Y, y cada una de estas la sumatoria. Iniciamos haciendo una gráfica de dispersión con los datos que ya tenemos. Tenemos el conjunto de datos ganador y segundo lugar. Procedemos a hacer una gráfica de dispersión. Damos clic en gráfica de dispersión y gráfica de dispersión con regresión. En el valor Y colocamos el segundo lugar y variable X el de ganador. Presionamos OK y así tenemos nuestra gráfica de dispersión. Después de obtener la gráfica de dispersión, procedemos a encontrar el valor B0 y B1 usando las siguientes ecuaciones. ¿Okay? Esto lo hacemos para obtener la ecuación de la recta de regresión. Igual podemos utilizar el programa Minitab para obtener estos valores. En el programa de Minitab nos vamos a ir a asistente de regresión y regresión simple. Le vamos a dar doble clic y vamos a seleccionar la lineal. Vamos a colocar los datos en la columna Y, vamos a colocar el segundo lugar y en la columna X el ganador. Seleccionamos lineal y presionamos OK. El nivel de significancia o alfa es igual a 0.05 tal y como lo indica en el ejercicio. Presionamos OK y tenemos una serie de tablas. La que a nosotros pues nos interesa es esta, la que trae un conjunto de varios datos. Trae la gráfica de dispersión con la línea de regresión, nos da el valor P. Aquí tenemos nuestra gráfica de Minitab y lo que necesitamos es la ecuación de la recta de regresión, que aquí ya no las da sin necesidad de hacer estos cálculos. Igual si queremos hacerlos pues está bien, pero tenemos la la recta de regresión de este lado en nuestra gráfica de dispersión. El valor P es 0.599, que aquí lo tenemos también, y con un nivel de significancia de 0.05. Y como el valor P, que es de 0.599, es mayor que el nivel de significancia 0.05, se concluye que la ecuación de regresión no es un buen modelo. Okay. También se nos pide responder a la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Pues de acuerdo al procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5, el valor de predicción es el valor de la media de los valores de Y. Okay. Y la media de Y se calcula con la sumatoria de cada uno de estos valores sobre n, que en este caso es 8. Y nos da un valor de 72.0625. Y por lo tanto la estatura 72.0625 sí se acerca a su estatura real, que son 72 pulgadas. Continuando con el ejercicio 30 del capítulo 10.3, debemos ir al conjunto de datos 16 del apéndice B, que aquí lo tenemos ya, y utilizar los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Aquí tenemos los pesos de automóviles en la columna X y distancias de frenado en la columna Y. Calcular la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4.000 libras. Okay, debemos determinar en este problema la ecuación de regresión, calcular los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Primero debemos sacar nuestra gráfica de dispersión.
Nos vamos a Minitab. Tenemos ya el conjunto de datos en Minitab de pesos de automóviles X y distancias de frenado Y. Vamos a dar clic en gráfica, igual, gráfica de dispersión con regresión. Y en el valor Y vamos a poner las distancias de frenado. Y en el valor X los pesos de automóviles. Continuamos con, debemos encontrar BO y B1 usando las siguientes ecuaciones. El conjunto de datos ya lo tenemos en la tabla que anteriormente manejamos, y si queremos hacer las operaciones, pues solamente ponemos cada uno de los valores que nos está pidiendo. Igual lo podemos encontrar con Minitab. Nos vamos a nuestra pantalla de Minitab. Aquí tenemos el conjunto de datos de pesos de automóviles y distancias de frenado. Nos vamos a asistente. A regresión y regresión simple. Vamos a colocar en la columna Y las distancias de frenado y en la columna X los pesos de automóviles. Damos clic en lineal y pues tenemos un nivel de significancia o alfa de 0.05. Le damos OK. Seleccionamos en la columna X los pesos de automóviles y verificamos que esté en lineal y con nivel de significancia de 0.5 y presionamos OK. Vamos a tener un conjunto de gráficas, pero la que nos interesa es esta, la que trae la gráfica de dispersión con el nivel de P por este lado. Ok, tenemos nuestra gráfica y debemos sustituir el valor de BO y B1 en la ecuación de la recta de regresión. Igual aquí nos da el valor ya sustituido, pero también lo tenemos acá en la gráfica, que es nuestra ecuación de la recta de regresión. Y es igual a 141.2 menos 0.001238x. Okay. El valor de P también nos da que es 0.637 con un nivel de significancia de 0.05. Y también nos da una pequeña conclusión. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, entonces se concluye que la ecuación de regresión no es un buen modelo de acuerdo al procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Y el valor de predicción es el valor de la media de los valores Y. Y la media Y es igual a 136.78. Continuando con el ejercicio número 36 del capítulo 10.3, debemos hacer un diagrama de dispersión. ¿Okay? Tenemos unos datos aquí que es X y Y debemos determinar la ecuación lineal, que es igual a Y es igual a B0 más B1X, que se ajuste mejor a los datos muestrales, y determinar la ecuación logarítmica, que se ajuste también mejor a los datos muestrales. Okay, empezamos con llenar nuestra tabla X, los valores de X, los valores de Y, el producto de estos y la potencia de cada uno, así como sacar la sumatoria. Empezamos con el diagrama de dispersión. Tenemos nuestros valores de X y Y, procedemos a hacer una gráfica de dispersión. Gráfica de dispersión con regresión, y en el valor, en la columna Y, pues vamos a poner el conjunto de datos Y y el X pues en variable X. Presionamos OK y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Para encontrar BO y B1 podemos hacerlo de la siguiente manera: utilizar las siguientes ecuaciones, y los datos que necesitamos ya los calculamos anteriormente en esta gráfica, en esta tabla, y de ahí procedemos a sustituirlos en la ecuación de la recta de regresión.
Vamos a hacerlo con el programa de Minitab. Tenemos nuestro conjunto de datos, presionamos asistente, regresión y regresión simple. Colocamos en la columna Y los valores de Y y en la columna X los valores de X. Presionamos en lineal y con un nivel de significancia de 0.05. Obtenemos un conjunto de gráficas. Ya obtuvimos nuestra gráfica de regresión X contra los valores de Y, y aquí vamos a sustituir los valores que nos dio el resultado de B0 y B1 en la ecuación de la recta de regresión, que nos dice que es sustituyendo 3.375 más 0.02, y este mismo dato lo tenemos aquí en la recta de regresión que está arriba de la gráfica de dispersión, y es la misma, y de ahí el valor P también lo tenemos, que es 0.125 con un nivel de significancia de 0.05. Como el valor P, que es 0.125, es mayor que el nivel de significancia, en este caso el nivel de significancia es 0.05, se concluye que la ecuación de regresión no es un buen modelo. Para encontrar la ecuación logarítmica tenemos este conjunto de datos, logaritmo de n y el valor de y. Y también vamos a calcular el producto del logaritmo de x por y la potencia del logaritmo de x al cuadrado y y al cuadrado también, y la sumatoria de cada una de estas. Primero obtenemos la gráfica de dispersión, nos vamos a Minitab y ya tenemos nuestro conjunto de datos. Presionamos en gráficas y gráfica de dispersión con regresión. En Y vamos a colocar el conjunto de datos Y1 y en X el logaritmo de X y presionamos OK. Y así tenemos nuestra gráfica de dispersión con Y y el logaritmo de X. Debemos encontrar la recta de regresión y para eso necesitamos hacer otra gráfica. Nos vamos igual a Minitab, presionamos asistente, regresión y regresión simple. Ya tenemos los datos. En la columna Y va a ir Y1 y en la columna X logaritmo de X. Presionamos lineal y con un nivel de significancia de 0.05 y presionamos OK. Tenemos esta gráfica que es la que nos va a servir. Aquí tenemos la recta de regresión, el valor de P y una pequeña conclusión. Para encontrar BO y B1, en este caso es A y B, y podemos hacerlo utilizando las fórmulas que aquí están y con los datos que ya teníamos en la tabla anteriormente llenada, que es esta. Ya tenemos los resultados y sustituimos cada uno de estos en la ecuación de la recta de regresión, y que es la misma que nos dio la gráfica de Minitab, que es esta que está aquí. Tenemos el valor de P, que es 0.011 con un nivel de significancia de 0.05. El valor de P es menor que el nivel de significancia, y como el valor de P en este caso es menor que el nivel de significancia, se concluye que la ecuación de regresión es un buen modelo. ¿Y cuál de estas dos ecuaciones se ajusta mejor a los datos? Pues ¿cuál de estas dos ecuaciones se ajusta mejor a los datos? Pues la ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque la ecuación de regresión se ajusta mejor a los datos, es un buen modelo. Continuando con el capítulo 16, debemos obtención del mejor modelo. En los ejercicios siguientes debemos construir un diagrama de dispersión e identificar el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineales, cuadrático,
logarítmico, exponencial y potencia. Tenemos aquí nuestro conjunto de datos, una tabla de la lista de las cantidades de los incrementos semanales en salarios en dólares especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la corporación Teletronic. ¿Okay? Vamos a generar nuestra gráfica de dispersión. Estamos en Minitab, tenemos nuestro conjunto de datos. En la columna X va a ir el año y el incremento pues en la columna Y. Empezamos a generar una gráfica de dispersión, nos vamos a gráficas y gráfica de dispersión y una gráfica de dispersión simple. En el valor Y vamos a poner el incremento y en X el año. Damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Y no es con regresión, simplemente están los valores en la gráfica. Y como corresponde, en el paso de los años el incremento ha sido paulatino. Después de que tenemos nuestra gráfica de dispersión, vamos a compararlo para ver si es el modelo matemático el que se parece, si es el mejor modelo a ser utilizado. Pues se puede ver a simple vista que es un modelo lineal, pero vamos a ver si este es el mejor modelo. Igual nos vamos a Minitab con nuestro conjunto de datos ya establecido. Nos vamos a estadística en regresión y le damos clic aquí. Vamos a colocar en Y el incremento y en X el año. Vamos a seleccionar un tipo de regresión lineal, hay cuadrática o cúbica. Empezamos con lineal para ver si es el mejor modelo. Aquí ya tenemos nuestra gráfica lineal y sí, como podemos ver, se ajusta muy bien al modelo que teníamos anteriormente, que era la gráfica de dispersión. Y la respuesta sí, el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados es el modelo lineal. Continuamos con el problema 7 del capítulo 10.6 y aquí nos dan un conjunto de datos. La tabla lista la distancia en pies, que es la letra D, y el tiempo T en segundos. ¿Okay? Vamos a construir una gráfica de dispersión y ver si el modelo que se parece es el mejor modelo para ser utilizado. Tenemos nuestro conjunto de datos en Minitab. Vamos a proceder a hacer una gráfica de dispersión simple. Y en Y vamos a colocar la distancia y en X vamos a colocar el tiempo. Vamos a proceder de nuevo a hacer la gráfica de dispersión porque hubo un pequeño error. Vamos en gráfica de dispersión simple. En Y vamos a colocar la distancia y en X el tiempo. Presionamos OK y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Y como podemos observar, el patrón en el diagrama de dispersión es más parecido a un patrón cuadrático porque el patrón en la parte superior de una parábola, que es en esta parte, parece más a una parábola, por eso se asemeja un poco más al patrón cuadrático. Vamos a ver si este al que se asemeja es el mejor modelo. Vamos a construir otra gráfica. Igual nos venimos a Minitab y presionamos en estadística regresión. Vamos a colocar unos datos. En Y va a ir la distancia y en X va a ir el tiempo, que es T. Vamos a seleccionar la cuadrática, que es la que más se parece. Aquí tenemos la cuadrática y tenemos la gráfica cuadrática
Ahora vamos a hacer una gráfica lineal, igual en estadística, regresión. Vamos a hacer con una lineal a ver cómo queda. Como podemos observar, el conjunto de datos está muy pegado a la recta de regresión y casi parece hacer notar como que es un modelo lineal, aunque anteriormente habíamos dicho que el mejor modelo a simple vista era el modelo cuadrático, solamente porque se parecía a una parábola. Muchas gracias por su atención. De mi parte sería todo.